mañana y vamos a continuar con una interesante entrevista. Nos acompañan por aquí Cristian Martínez y Romer Jiménez. Son parte de la barra de defensa, ¿verdad?, del general Adán Cáceres Silvestre. Está encartado en uno de los famosos casos estos que se han estado ventilando en los últimos tiempos en la justicia dominicana. Adán Cáceres, que fue jefe, ¿verdad?, de escolta del expresidente Danilo Medina y que se ha visto en el caso Pulpo. ¿Cuál de los casos? Coral. El Coral. Sí, el despectivamente llamado Coral. El despectivamente Coral. caso E Coral. ilegalmente llamado Coral. Exacto. Entonces, ellos han estado denunciando algo que tipifican como terrorismo judicial y quisiéramos escuchar cuáles son los planteamientos que tienen que hacer a la opinión pública con relación a qué ha estado pasando con relación a su defendido para ustedes tipificar lo que han calificado como terrorismo judicial. Bienvenidos al Rumbo de la Mañana. Sí, muy buenos días y agradecemos mucho que nos den la oportunidad de utilizar este medio para denunciar una situación que entendemos que no solamente es del interés privado del ciudadano Adán Cáceres, nuestro defendido, sino también que debe interesar a toda la comunidad, especialmente a la comunidad jurídica. Como bien tú apuntabas en el preámbulo que hacías, nosotros hemos venido denunciando desde hace aproximadamente 2 años, cuando el proceso inició, una serie de violaciones a derechos fundamentales que asisten a Adán Cáceres como imputado. Y lo que ha sucedido ahora no viene más que colocarse como un colofón, digamos como una confirmación de la veracidad y de la seriedad de las denuncias que hemos hecho. Solo que ahora lo que ha sucedido sobrepasa incluso a nuestra imaginación. Nunca pensamos que era posible porque es algo que no tiene, por lo menos en los últimos 30 o 40 años, precedentes en el sistema legal dominicano. Y es que al ciudadano Adán Cáceres y a su defensa técnica, a nosotros se nos ha ocultado información trascendental del proceso. Tan trascendental que hablamos de una acusación y de una querella que entre una cosa y otra tienen 2 años de antigüedad y apenas a la semana pasada nos enteramos que estos procesos existían como una especie de apéndice del caso que despectivamente se ha denominado Coral. Estamos hablando de una acusación y de una querella que nunca fueron comunicadas al imputado. Y creo que la población no necesita ser experta en temas jurídicos para intuir por lo menos que cuando una persona es acusada de un ilícito penal, es necesario que por lo menos se le informe del hecho que se le acusa. Y este derecho del acusado ha sido manifiestamente violado en el caso que nos ocupa. Entonces, a ver si vamos entendiendo para quienes nos escuchan se orientan. O sea, claro, aparte de la acusación que lleva el Ministerio Público por el caso Coral, hay una acusación paralela de otro tema hace 2 años y el Ministerio Público nunca le había informado a Adán Cáceres ni a ustedes de que él tenía ese otro caso. Efectivamente, te puedo dar el dato concreto. Hablamos de una querella presentada en el año 2021. Y posteriormente, esos querellantes formalizaron su participación en el proceso con una acusación presentada en el mes de noviembre del año 2022. Ni una cosa ni la otra nos fue informada. ¿Cómo nos enteramos? Por accidente. ¿En qué consiste esa acusación? Y ahí mismo que me responda, ¿qué entienden ustedes el por qué? O sea, ¿por qué ocultarla? ¿Qué hay detrás de esto? ¿Cuál es la intención de ocultar esta acusación? Bueno, respondiendo a tu primera pregunta, nosotros no tenemos los detalles de esa acusación. Esa acusación, de hecho, la conocimos porque tuvimos en nuestras manos, que nos llegó por accidente, una decisión que tomó la Corte Penal del Distrito Nacional en relación a ella. Es decir, pero se hacía referencia a la acusación, pero no contenía la acusación. Posteriormente, algunas partes, de hecho, nosotros no, han podido tener en sus manos esa acusación, pero sí te podemos adelantar que se trata de una acusación alternativa, según dice la decisión de la Corte Penal que refiere a ella. Y una acusación alternativa o accesoria, por definición, en nuestra ley, lo que hace es plantear tipos penales distintos a los tipos penales que ha planteado el Ministerio Público. Incluso si el propio Ministerio Público lo hace, que puede hacer acusaciones alternativas, implica que piensa cambiar la calificación jurídica, el tipo de hecho del que se acusa a la persona. El motivo, bueno,
nosotros entendemos que esto es parte de una política del Ministerio Público de privilegiar la persecución antes que el ejercicio del derecho y la aplicación del derecho. Nosotros hemos dicho que, y entendemos que lo que se ha instaurado es un terrorismo judicial. Se ha obrado de un modo tal en donde a través de la violación de los derechos fundamentales se pretende lograr una eventual condena que pase de lado o que transgreda el derecho de defensa y el derecho a un debido proceso. No nos imaginamos otra razón por la cual una información tan importante se nos ocultaría. Sí. Hay un elemento que quisiera precisar, añadir a esto. Y es en el momento que pasa. O sea, nosotros nos correspondía simplemente en audiencia presentar conclusiones orales. Una defensa no es el día de la audiencia. Tenemos 2 años preparando interrogatorios, depositando documentos, dirigiendo una línea discursiva, haciendo posiciones frente a planteamientos en el tribunal. Es decir, ya lo que podíamos haber hecho, no obstante todas las barbaridades procesales que han pasado, lo hicimos. El día antes de nosotros presentar conclusiones orales, nos enteramos que no en otro proceso, en ese proceso hay una parte que ya debe ser aceptada, de la cual no nos defendimos y que ya nosotros ejercimos el derecho de defensa. Es como que tú hayas ido a un juego, tú volteas, sí, porque hay que decirlo así para que la gente lo entienda. O sea, nosotros dijimos, la regla del juego no la sabíamos, sí, planteamos todo y ahora hay que recoger la lengua, porque nosotros no sabemos si algo que hicimos con respecto a una acusación va a perjudicarnos con respecto a la otra. Ahí se violó absolutamente todo. Pero lo peor de todo, señores, y es quizá lo que genera el interés de venir acá y, bueno, aceptar la invitación que nos hicieron a venir a tratar este tema acá, es que este caso ha madurado tanto con respecto a los otros, porque fue uno de los primeros que explotó, que nos permite ver claramente las fichas que el Ministerio Público juega y qué pretende al final del escenario. Terror, violación a la ley y arbitrariedad. Fíjense, cuando nos enteramos de la situación, esta sentencia que le traje a ustedes yo hoy, cuando nos enteramos de eso, le decimos, jueza, mira, a la primera oportunidad hay que hablar de esto. O sea, nosotros no podemos seguir como chivo para el ingenio aquí. O sea, nosotros no sé, es chivo. Caña para el ingenio. El chivo va para la carne. Al matadero. Chivo sin ley es una. No, sí. Pero el efecto es lo mismo. Es que yo quería carne. No, yo quería la palabra carne y la caña no me daba porque es como si fuera un pedazo de carne sin derecho que están tratando a este señor. Así, no, tú eres una cosa inanimada, un objeto y te llevamos así y tú no tienes que ver. Nosotros decimos, bueno, espérate, porque el proceso que estamos llevando se supone que el proceso intermedio, o sea, la fase preliminar, la audiencia preliminar, trata de preservar derechos de las partes, hacer la cosa correcta para así proceder y mandarlo a fondo. Jueza, pero hay un problema, nosotros no podemos seguir defendiéndonos hasta que no entendamos qué es lo que pasa con esto, porque aquí nosotros solamente hemos conocido el 50% de la carga de la acusación y probatoria que hay en este caso. Eso nosotros no podemos. Y le digo lo que pasó, no me lo van a creer ustedes. Ustedes no pueden hablar. ¿Cómo que ustedes no pueden hablar, abogado? No, usted no puede seguir manteniendo de espalda a un proceso que usted, jueza, debe ser neutral. Usted no puede asumir partido. Usted tiene que comunicar todo y la defensa se plantea y usted decide. Exactamente. O sea, pero me tiene que poner en condiciones. No se puede. Cuando las personas dejan de hablar, cuando las personas dejan de hablar, hablan las piedras, decía la Biblia por ahí. Sí. Ya simplemente en el estado de indefensión completo, que lo que correspondía era retirarnos, porque estamos sobrando los abogados acá, el imputado, el ciudadano Adán Cáceres, pudiera ser ciudadano Cristian Martínez, usted, cualquiera, porque eso lo puede pasar a cualquiera. Se para y plantea directamente la situación al tribunal. Y dice, yo no sé lo que está pasando aquí. Yo tengo miedo. O sea, ¿cómo es posible que a esta altura de juego, después que hemos agotado tantos días, yo no sepa esto y que usted le niegue la palabra a mis abogados? Sí. Y le hace una petición directamente al tribunal, lo cual es permitido porque la ley establece que la defensa material la hace directamente el imputado. Con asistencia de un abogado, nosotros hicimos la petición. Adivinen ustedes. No, yo no voy a decidir eso. Sí, vamos a seguir con este asunto. ¿Cómo? ¿Quién dice la jueza? Sí. La jueza que está conociendo este caso. ¿Cómo se llama esa jueza? Esa, Yanivet Rivas. Así es. Sí. Nosotros yo me sorprendí de eso porque no entiendo la razón primero de que por qué ella conoció de este proceso de espalda al señor Cáceres
Y luego cuando se le plantea, mire, usted no debió haber De verdad decidido que esta de verdad, audiencia. doctor, que usted no entiende lo que está sucediendo. No, no. Usted no sabe que hay un circuito de jueces designado para eso. Mire, yo no creo eso. ¿Ah, usted no lo cree? Mire lo que yo creo en la justicia. Es que yo creo en la justicia. Mire. No lo lleve a eso. No, eso lo Sí, digo no, yo. pero mire, Eso soy yo. Pero me parece interesante. Sí, yo soy claro. un romántico Sí. con el sistema judicial. Correcto. Cuando yo no creo en eso, yo dejo de ser. Obviamente. Yo tengo que creer en el sistema y creo en la capacidad e integridad de los jueces. Sí. Ahora bien, cuando ella dice eso, yo tengo un recurso, la recusación, que es una vía legal, Sí. porque ella ha mostrado en este caso que no ha sido Parcialidad. neutral y que incluso ha violado una serie de derechos que la pueden comprometer personalmente a ella. Claro. Se le plantea la recusación, ella rechaza la recusación Ella y misma. hace los trámites para que la corte decida qué es lo que establece la norma. Y se fue a ¿Dónde favor. viene el tema? ¿Y dónde que nosotros vemos que ya se armó el rompecabezas? Ustedes recuerdan que cada vez que un juez ha decidido algo, incluso lejos de la ley, pero algo en beneficio de una de las personas que está siendo procesado, automáticamente recibe una campaña de descrédito de parte del Ministerio Público, de esa maquinaria de información, de esa maquinaria de publicidad y de acoso en los medios que tiene el Ministerio Público, automáticamente desacreditan. Entonces, ese miedo, pues hablamos nosotros de terrorismo judicial, es un caldo de cultivo para que se den estas cosas. Estas cosas no pueden pasar en ningún sitio, salvo que haya miedo. Entonces, miren, una jueza capaz, hasta la información que tenemos íntegra, bien puesta. Fíjense ustedes el daño que le ocasiona la desnaturalización del sistema, en donde las personas, hombres y mujeres, de la justicia, que tienen la obligación de cumplir la ley, no lo hacen por miedo, y eso es simplemente intolerable en un sistema de derecho. Doctor, yo los escucho. Primero, gracias por estar. Gracias a usted, señor. Yo no tengo ningún tipo de vínculo con el general Cáceres. Todo lo que he tenido ha sido referencia a una persona de trato. Es lo único que me vale en todas las versiones que tengo con él, de él. Ahora bien, en todo este océano de casos, la muletilla puede ser el argumento de uno o de algunos. Pero de todas las defensas, de todo este océano de casos, el denominador común ha sido la violación a las tramitaciones hasta de las acusaciones. O sea, yo te estoy imputando y tú estás preso, pero tú no sabes qué se te acusa. ¿Cómo carajo es eso? Entonces, uno, en el ejercicio del derecho, tuve muchas cosas con gente no sonantes. Pero cuando hay casos sonantes, tú dices, bueno, aquí es la implacabilidad de la aplicación de las normas procesales. Ahí debe ser perfecto el proceso. Pero que ni siquiera eso se haya respetado. Yo no quiero irme a lo largo. Ahora, ¿dónde que vamos a parar con esta jurisprudencia temeraria de transgredir los debidos procesos? Sí. La jurisprudencia solamente se considera jurisprudencia cuando es ajustada a la norma. El Estado de Derecho dominicano existe por el respeto a los derechos fundamentales. Correcto. Esa Sí, situación sí. va a ser simplemente un periodo negro en la historia judicial. Y en algún momento va a tener que reencauzarse. Pero ¿a dónde ir? Pero donde quién uno No, acude a- a recusar a dónde- eso. a dónde porque ir? debe haber una instancia ¿A dónde ir? que le Porque- ponga coto a eso. Porque al final y al cabo es como perseguirse el rabo dentro del mismo sistema. Sí, así es. Entonces, ¿a dónde ir? No, y para gastaron, hacerlo valer? gastaron un montón de recursos innecesarios porque si lo van a hacer así, no hagan juicio y cómanselo con yuca. Pique, hagan un picadillo o algo y es un no tenemos que holocausto. nosotros... de Eso hecho, es un holocausto. Yo estoy diciendo hace días, oye, desde el conocimiento de la medida de coerción, hay una jueza ahí para eso. Esa señora que está ahí es para cantarle 18, tenga razón o no tenga razón que está ahí. La última decisión que se tomó aquí fue un asunto político con lo de Gonzalo Castillo. Usted recusa, usted no tiene razón a nada tampoco. Y es una decisión desde abajo hacia arriba. Usted me disculpa porque eso no quiero que lo implique a ustedes. Yo hablo para el colectivo, yo he enfrentado eso. Desde el presidente de la Suprema Corte de Justicia hacia abajo hay una línea de eso. Y yo lo digo aquí para que eso quede establecido porque yo hablo para la posteridad. Yo no hablo para ahora, yo hablo para la posteridad. Porque a medida que vayan pasando los tiempos, todo eso se va a seguir desvelando. Eso es lo que pasa. Entonces, hablábamos en esta semana también con el abogado de Donald Guerrero. Estuvo aquí y nos está planteando, Eduardo Núñez, sí, Eduardo. una situación similar
Dice, pero lo más difícil para un abogado es explicarle a un cliente que él está preso no por razones jurídicas, sino por razones que trascienden lo lógico. Violación de derechos. Entonces, ¿dónde vamos? O sea, ¿dónde va a llegar el sistema? Porque hoy son ellos, pero mañana hay un cambio de gobierno y viene otro equipo en la Procuraduría y ustedes están seguros que va a pasar lo mismo, pero al revés. Entonces, ¿dónde queda la democracia, las instituciones? O sea, ¿hacia dónde que vamos? No, el debido proceso, No, pero- el debido proceso se pide para los que están imputados de este gobierno y se le garantiza el debido proceso a los que están en este gobierno. Ahora, lo del pasado gobierno es como carne para el matadero. Sí. Es el proceso. Una cosa inanimada que te Claro, mueven y eso es así. Lo grave de esto, señores, es que, o sea, fíjense ustedes, lo terrible de dejar que las cosas sean mal y nadie haga nada. Para que esto sea posible y lleguemos a este extremo, que es un absurdo, cada vez que uno plantea eso, ustedes no entienden. Yo quiero que me digan que no, que eso quizá es una interpretación mía, que no, que mira, a lo mejor te notificaron, pero tú lo que estás haciendo un mes. No, yo quisiera que me lo digan. Sí. Pero el silencio que uno recibe luego que lo plantea demuestra la gravedad del tema. Dice, pero ¿cómo llegamos? Esto es un absurdo. Esto es un diálogo entre sordos y mudos. Aquí no estamos entendiendo. O sea, tú te estás defendiendo de A y Pero yo le quiero hacer una pregunta a ustedes. Ahora, ustedes conocen, tú, Víctor, que eres abogado, que tiene la oportunidad también de conocer modelos europeos. O sea, ¿hay precedentes para crear alguna figura dentro del poder del Ministerio Público que pudiera, por ejemplo, discutir estos casos y forzar a que se hagan las cosas como se deben hacer? ¿Existe alguna figura que se pueda crear? Perdón, por ejemplo, hay un planteamiento mitológico que se hizo del primer momento, que en la envergadura de que esto es histórico, que nunca se había llegado a ese nivel, tenían que tomar medidas extremas. Inclusive, habían planteado y osado de pedir un periodo de tiempo de reclusión provisional, preventiva, más allá de 18 meses. Ellos pretendían inclusive eso, desde el inicio de estos casos. Y si tú dices, pero no importa que tú quieras 36 meses, la ley te dice 18. No, pero no que han pretendido, es que lo han hecho. Porque en los casos no que sé, estamos hablando, ellos se oponen a cuando llega la duración máxima del periodo. Tecnicismo. Pero mira qué interesante ahora que tú hablas de eso, fíjate, y es breve este punto. Esa jueza decidió, fue apoderada de la extinción del cese de la prisión preventiva porque ya habíamos llegado a la duración máxima. Eso es un tiempo, unos meses. Ella decidió, no obstante, no lo que establece la norma. Eso era para su casa que había que mandarlo. Variarla. Y ponerle una cantidad de medidas que eso fue simplemente imposible prácticamente para nosotros lograr cumplir con eso para llevarlo a su casa con la prisión domiciliaria. Esa decisión que nosotros recurrimos porque no estábamos de acuerdo porque entendemos que no era lo que la ley establecía, que ella no hizo lo que debía hacer, a ella simplemente la sacrificaron. El Ministerio Público salió, dio 3 ruedas de prensa con respecto a eso. ¿Qué son tu madre? De hecho, la razón por la cual la carta de Miriam diciendo que ustedes no pueden salir al Ministerio Público, hijo mío, ustedes no pueden hacer esto, porque ustedes no pueden salir a despotricar al mismo estado que ustedes pertenecen. Ella está puesta para eso. ¿Ustedes en ocasión de qué fue esa carta? Fue como una decisión de este caso, en la cual ella no hizo lo que debía, lo hizo incluso muy limitado, y aún así fue objeto de esa avalancha de situaciones. En este caso, eso es la consecuencia de eso. O sea, oye esta vaina, o sea, lo que él está planteando, como yo lo capto, es que el juez que se apega a lo que dicen las normas, pero que no es simpático al Ministerio Público ni a la opinión pública, funda, lo acaban. Eso cohesiona al juez a violentar la norma, a violentar todo, solo con estar frío con ellos. Profesor, y hay una batería. Usted ve los mismos que reciben todas las informaciones privilegiadas de cada caso. Esos comunicadores que están al servicio de esa batería, de la señora procuradora y también a los que le filtran a lo que le filtran y el del entramado que viene desde el Poder Judicial, desde el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Eso está así, eso es todo un entramado y hay un terror judicial, eso que usted dice. Y hay gente que tiene miedo de decirlo, abogados que tienen miedo de decirlo porque viven de los tribunales, profesor. Pero, óigame, el descrédito también de los jueces que quisieran, porque hay jueces también decentes. Yo conozco jueces decentes que quieren actuar. La gran mayoría. Exactamente. Pero hay un terror judicial sobre ellos y mediático también. Encima de ellos. Hay que apoyarlos para que tengan libertad. O sea, hay que hacer un contrapeso. Pero fíjate lo grave de esta discusión que nosotros estamos teniendo en esta mesa hoy.
Aquí nadie está hablando si los encartados o los imputados son inocentes. No, nadie. No. Hay debido Oye, proceso. esta vaina. ese no es el punto. Eso es lo más grave. O sea, Tecnicismo procesal. eso Estamos es lo hablando más aquí. grave. Claro. Nadie está defendiendo a nadie. Aquí Claro. lo que se está defendiendo es que se lleve el debido proceso. Que todo el mundo lo quiere cuando le toca la cruz al frente de su casa. Pero cuando es para el otro, no. El holocausto. El matadero. Esa es la pregunta final que yo les dejo a ustedes, a Cristian, ¿verdad? Y a Romer Jiménez. Un mensaje final y sobre todo mi preocupación como ciudadano. Sabemos que ese debido proceso no se le cumple ni se le respeta a los hijos Machete. O sea, que hay tipos presos con prisión preventiva hasta que voten la llave. A nadie le importa esa vaina. Eso es un caso y una mora judicial que hay aquí que a nadie le importa eso. Ahora, yo digo, si eso es a estas personas que tienen este arraigo, esta capacidad económica, este posicionamiento público como empresario, que se le está violentando esos derechos, entonces, ¿qué será cada uno de nosotros? O sea, ¿a dónde estamos llevando el país institucionalmente con eso? Sí, a nosotros nos aterra precisamente eso que tú comentas, el hecho de que si sucede con una persona como Adán Cáceres, que por lo menos a través de nosotros tiene una voz que lo defienda y tiene una defensa mínimamente, entendemos nosotros, calificada, ¿qué será de aquellos que no tienen, digamos, el acceso o la voz que tiene nuestro representado? Lo que una situación como esta evidencia es la podredumbre que afecta a nuestro sistema judicial. Y nosotros entendemos que la principal responsabilidad, como decía mi colega Cristian Martínez, está en ese régimen de terror que el Ministerio Público ha instaurado y que hace que un juez, independientemente de que no tenga compromisos con el Ministerio Público, que posiblemente la mayoría no lo tenga, actúe por el miedo a las represalias que ya sean en muchos otros casos, que no tiene sentido que los expliquemos aquí, se han manifestado. Nosotros entendemos que hasta que esto cambie, o si esto no cambia, nosotros tendremos un sistema judicial en el que la población simplemente no tendrá confianza, y por eso nuestro interés de denunciar cosas como esta. Miren, gracias a Cristian y a Romer, abogados del mayor general Adán Cáceres, y solo dejar una reflexión final de mi parte. Ojalá, que ya lo he hecho antes, el Ministerio Público, que no habla con los medios cuando ellos no quieren. O sea, ellos hablan para dar declaraciones, para quejarse de los jueces, cuando no les favorecen la sentencia. Pero el Ministerio Público debería tener su encargado de comunicación, relaciones públicas, que nosotros pudiéramos sentarlo ahí también. ¿Usted lo conoce? Y preguntarle todo este tipo de cosas. O sea, ¿Usted ellos lo conoce? debieran tener fiscales o abogados. No se ponen a eso. No se ponen. ¿Usted lo conoce, profesor? El problema es que la lógica que ha decidido cursar, no desde ahora, desde cuando Jean Alain. El Ministerio Público de judicializar los casos y publicitarlos mediáticamente, porque son dos juicios paralelos, uno mediático y uno en el tribunal que estamos llevando. Entonces, si tú como Ministerio Público tienes el norte y la estrategia de hacer eso así, pues entonces también prepara una batería de fiscales para que vengan y se sienten ahí a explicar este tipo de cuestionamientos que ellos están haciendo. Porque fíjate cómo nosotros hemos entrevistado los abogados de la mayoría de los encartados, todos tienen la misma narrativa, la violación de derechos, y nosotros no tenemos como medio a nadie que ponga la otra campana. O sea, ellos no salen, ellos no explican, eso a la opinión pública ellos necesitarían, porque yo no estoy diciendo que ellos tienen la razón, ni que Eduardo Núñez tiene la razón en el planteamiento de violación de derechos que están denunciando. Ahora, ¿quién nos da la otra versión? La realidad. ¿Quién nos la da? La práctica. Bueno, señores, gracias.